Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast, el cual se llama Descubre y Aprende, en los cuales este es un espacio donde vamos a descubrir, vamos a compartir y un espacio donde vamos pues a analizar juntos lo que es el mundo de la investigación. Como ustedes saben, ya hemos tratado muchos temas en nuestros podcasts anteriores sobre los planteamientos de problemas, sobre el título de una investigación. El día de hoy traemos 3 conceptos, los cuales unidos son vitales para llevar a cabo una investigación, que son la hipótesis, los indicadores y las variables. Mi nombre es Nis Cauri y estoy acompañada de mi compañero Arián y de mi compañera Carolina, los cuales pues vamos a tratar de explicarles paso a paso la definición de estos 3 conceptos, su importancia, características y cómo estos son tan importantes para llevar a cabo nuestra investigación. Primero, ¿qué es una hipótesis, Arián, para ti? O sea, olvidémonos del concepto teórico. Para ti, ¿qué es una hipótesis? La hipótesis entiendo yo que es la comparación entre lo que debe de hacerse y lo que no se debe de hacer. La hipótesis es un punto de partida de una investigación mirada de 3 diferentes puntos sencillos. Uno, una historia de una suposición que hace para explicar algo y que después provoca un dato. 2, es una idea que investiga, responder una pregunta de investigación. 3, también podemos decir que una hipótesis es una afirmación que relaciona o más varios variables. Está bien. Carolina, tú desde tu punto de vista, ¿qué consideras que es una hipótesis? Sí, claro. Muy buenas noches. Bueno, para mí son herramientas del pensamiento que tienen pues un valor provisional, que nos permiten a nosotras las personas contemplar mentalmente pues un escenario de que puede ser probable o no puede ser probable lo que nosotros estamos pensando plantear. Desde mi punto de vista, yo considero que se trata no es más de una suposición que nosotros como investigador tenemos antes de llevar a cabo un tema de investigación. O sea, ¿de qué pensamos? Por ejemplo, si vamos a hablar de la delincuencia, todos tenemos una definición o suponemos algo de qué es la delincuencia. Entonces, esa definición nosotros la llevamos a cabo, pero ahora bien, debemos saber que una hipótesis tenemos que comprobarla, si es cierta o si no. Que eso ya más adelante vamos a usar lo que es las variables y los indicadores. Pero debemos saber son las variables, Carolina. ¿Tienes alguna aportación a este tema que podamos desarrollar? Sí, claro, por supuesto. Bueno, las variables son 2. Hay una que es independiente y otra que es dependiente. Por ejemplo, la independiente es la que causa el factor que modifica o controla una situación. Vamos a poner, por ejemplo, tú dijiste ahorita, hablamos sobre la delincuencia, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que el desempleo sería un factor de ejemplo por la cual las personas pues tienen una delincuencia, pues no tienen empleo, pues roban, atracan y hacen un sinnúmero de cosas que no están habilitadas, bueno, para que la persona pueda vivir una vida bien. También tenemos la variable dependiente, pues que esto es el efecto que se observa, ya sería pues entonces sí la delincuencia. Muy bien. Arián, ¿tienes alguna aportación a este tema, aparte de la que Carolina nos brindó, la cual consideres? Ahora también tenemos como la variable. Siguiendo el tema de Carolina, por ejemplo, es decir, si investiga un ejercicio, mejora los números estadísticos. 2, la variable independiente sería el tiempo del ejercicio. Y la variable dependiente, el nivel de ánimo que tú tengas para hacer el ejercicio. Está bien. También hay 2, que esas no son como tan marcadas, que son las cualitativas y las cuantitativas. Que recuerden que lo cualitativo hace referencia a aquello que puede ser contable, o sea, aquello que la cualitativa son esas cualidades que utilizamos en nuestra investigación, ya sea un ejemplo cuando hablamos de la delincuencia, el por qué las personas roban, si el desempleo, si la falta de dinero, la escasez de trabajo. Pero lo cuantitativo hace referencia a un número, a una cantidad. Un ejemplo, ¿cuántos robos registrados tenemos desde el 2024 hasta el 2025? Y ahí estamos hablando de un margen de cantidad. También hay otro tema que es muy importante, que son los indicadores, que están muy de la mano con estos 2 temas que hemos pues mencionado anteriormente. ¿Quién de ustedes pues le gustaría dar su opinión de esto? Bueno, por supuesto. Bueno, los indicadores son las formas específicas de medir una variable. Ahorita tú estabas hablando pues de las encuestas, por ejemplo, y de las entrevistas, lo que es cualitativo y lo que es cuantitativo. Por ejemplo,
vamos a suponer que estamos en Higüey haciendo pues el tema de la delincuencia. Aquí pues podemos hacer una entrevista en cualquier barrio y hacerle preguntas a las personas de cómo va la delincuencia en su barrio, y si es cuantitativa pues podríamos hacer una encuesta donde cada quien pues aporte ya sea bueno, excelente, regular, y entonces ahí tendríamos ya la medición de lo que sería. Es un buen punto. ¿Tienes algo que aportar, Arián, sobre eso? Siguiendo con ella, sería bueno, por ejemplo, investigar también qué opciones o qué medidas tomaríamos, por ejemplo, para mejorar la delincuencia en un barrio, indicando, por ejemplo, qué tiempo pasa la patrulla por allá, o haciendo una investigación más profunda, para así, por ejemplo, suponer o darle una idea mejor de cómo mejorar eso por su barrio. Sí, porque como sabemos, los indicadores son las formas específicas para medir la variable. O sea, si no tenemos un indicador, no podemos medir una variable, las cuales se establecen en nuestra investigación. Un ejemplo, tenemos nuestra variable que es el desempleo, hablando del tema de la delincuencia. Ahí nuestro indicador puede ser la tasa de desempleo que ha visto últimamente, vamos a suponer en Higüey, especializándolo un poco más en una área en específica. Y también tenemos la cantidad de delitos, un ejemplo, que han sido registrados. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a hacer como un margen en nuestro indicador, que es el desempleo y el aumento, por ejemplo, en la delincuencia. También es muy importante que sepamos cuáles son las características que una hipótesis debe tener al momento de nosotros elaborarla. ¿Hay alguno de ustedes que tenga alguna que quiera aportar? Bueno, claro que sí. Una de las características, pues, una herramienta del pensamiento que nos permite, pues, obtener las conclusiones a partir de, pues, del escenario mental, que puede ser probable o no, como le decía anteriormente. También podríamos decir que es dependiente, pues, de la realidad, y consiste en la relación, pues, de dos o más variables. Y también podríamos decir que puede ser probable o improbable. También podría ser siempre falsable, pues ya que está, pues, en nuestra imaginación, antes de hacer lo que es la investigación. Exactamente, de llevar a cabo la investigación, es como algo que uno se plantea en la mente, pues antes de uno llevarlo a cabo. Claro que sí. ¿Y tú, Arián, tienes alguna característica que debamos tener en cuenta, que nuestros oyentes deberían tener en cuenta? Yo comparto la misma idea que ella tiene. Realmente tenemos que seguir, por ejemplo, solo pasos fundamentales para seguir una variable. Sería como el principio, el concepto. De ahí, por ejemplo, ya tú te guiarías de otros pasos, o si quieres, por ejemplo, investigar por otro lado otra herramienta, ya ahí será opción tuya. Pero yendo al caso principal, esos serán como los casos principales para tú poder completar una variable. Yo tengo una que yo digo que una hipótesis siempre puede ser falsable. ¿Por qué? Porque pueden aparecer argumentos que la puedan contrarrestar, ya sea de manera positiva o negativa. Un ejemplo, si hablamos, como hemos estado tratando el tema de la delincuencia, que lo hemos mencionado y este ha sido nuestro punto focal, la delincuencia para muchas personas se puede llevar a cabo por el desempleo, pero para otras personas puede ser por la falta de educación de las personas, y por supuesto por el hecho de que no tengan una buena educación, o no tengan, vamos a decir, una familia que, vamos a decir, los lleve por el buen camino. Pero eso quizás una otra persona lo pueda contrarrestar diciendo que no, que eso no se lleva así. Pero entonces por eso yo considero que puede ser falsable. Exactamente, efectivamente, como tú dices, puede ser pasable, ya que una persona no es defendiendo lo que está mal hecho, pero no tiene una economía y tiene una familia que mantener, pero no tiene con qué sustentarla, pues entonces tiene la obligación, pues, de hacerlo mal hecho, ya que si tiene un hijo, una esposa, embarazado y demás, y no tiene trabajo, pues ya se ve una obligación, pues, de atracar, robar, para entonces poder sustentar su familia. También hay personas que no tienen ese déficit, pero lamentablemente no tuvieron una educación en su casa, no tuvieron una mamá, un papá que lo corrigiera a la hora de que hizo desde el primer momento lo mal hecho, pues entonces por ende que esa persona pues toda su vida es así, va a seguir siendo así. Por eso en Higüey, por ejemplo, y en toda parte del país, pero nos estamos enfocando aquí, hay muchas personas que están presas y demás porque se han contrarrestado con lo que es la delincuencia y no tienen un familiar, o no tienen una persona, pues, que lo oriente desde pequeño.
Bueno, ¿qué les parece si ahora, luego de hablar un poco teórico, lo ponemos un poco más en práctica, pues para que nuestros oyentes tengan una mejor idea? Iniciamos con el tema de la delincuencia. Un ejemplo, yo tengo mi hipótesis, vamos a decir, mi tema que yo elaboraría sería la delincuencia y la inseguridad ciudadana en el municipio de Higüey en el año 2024-2025. Ya tengo mi tema pues establecido. Ahora bien, mi hipótesis en mi punto de vista sería que la delincuencia se debe, como lo he mencionado anteriormente, por el desempleo que hay actualmente, o sea, los jóvenes que no tienen tantos empleos y se llevan a actos que son delictivos, como robar, atracar, estafar y demás. Para ustedes, ¿cuál sería una hipótesis a este tema? Yo entiendo que realmente viene como de tu casa, tú eliges realmente lo que quieres, lo que no quieres. Si te vas, por ejemplo, porque no tienes empleo, por el lado de la delincuencia, ya son decisiones tuyas. Yo entiendo que si te inculcan desde tu casa desde pequeño, tú, porque no tengas trabajo, no puedes coger el camino fácil. Es una buena idea. Carolina, ¿tienes alguna hipótesis sobre eso? Claro que sí. Bueno, otra hipótesis sería, por ejemplo, el consumo de sustancias ilícitas en los vínculos del aumento de las personas que andan de manera callejera. Bueno, en esto tendríamos ya la variable independiente y la variable dependiente, que sería el consumo de drogas. La variable independiente y la variable dependiente sería los delitos callejeros. Yo también mencionaría, agregándole otra, sería un ejemplo, la falta de patrullaje policial que tenemos en nuestro municipio. Como ustedes saben, la seguridad acá no es tan grande. Entonces yo entiendo que cuando falta tanto patrullaje policial, los delincuentes tienen, vamos a decir, como un acceso a ellos robar y atracar. ¿Por qué? Porque son muchos, vamos a decir, partes de nuestro pueblo son, vamos a decir, muy descuidados a nivel policial. Entonces esto, vamos a decir, les da como esa ventana abierta para ellos hacer sus robos. ¿Por qué? En mi variable independiente yo tendría la frecuencia del patrullaje policial. ¿Por qué? Porque al no ver una seguridad vigente, constante, o una seguridad, vamos a decir, alguien que vigile, una vigilancia constante, esto ocurre más a menudo. Y en mi independiente yo tendría la percepción de inseguridad que causa en nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos da miedo salir de nuestra casa en horas tardes de la noche. Si llegamos a trabajar, llegamos con la inseguridad de si vamos a llegar bien a casa o de si vamos a ser víctimas de vamos a decir, de un robo o de un atraco. Y no será, Nicabri, que la policía le da prioridades a ciertos barrios, a otros no. También, eso puede ser. Yo digo que las personas que, como ejemplo, tenemos un ejemplo, los barrios o los residenciales acá. Es muy raro que se escuche un robo en un residencial. Exacto. Pero ahora, si tú te vas a un barrio marginado, ¿cuántos robos no se registran a diario o semanal? O muchas personas que, vamos a decir, hacen la queja de que se meten a sus casas, pero simplemente no se le da tanta importancia como tú mencionas. Eso es un buen punto. ¿Tú tienes algo más a agregar? No, solamente eso es todo. Yo creo que ha quedado muy claro. Si alguien quiere hacer una llamada acerca de algún comentario que quiera hacer, alguna pregunta para aclararle. ¿Qué les parece si pues llamamos y vemos si el público tiene alguna pues ayuda? Necesito que el público, alguien tenga una pregunta, se las agradecería. Entonces, algo que le haya quedado inconcluso, o que tengan saber. una duda. No se pongan creativos. Nadie nos va a ayudar entonces. Bueno, en este caso creo que hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Recuerden compartirnos, darle like y comentar si les gustó. Y pues esperen el próximo capítulo de Aprende y Descubre con nosotros. Tengan una excelente noche. Hasta la próxima.